35.000 soles. Nos acompañan esta noche Víctor Andrés Ponce, es congresista, y Víctor Andrés García Belaúnde, es congresista, y Aurelio Pastor, que además de congresista ha sido exministro de Justicia. Buenas noches a ambos. Y les hago la misma pregunta a los dos. El impacto político de esa decisión. Oportuno, ¿cómo es posible que un gobierno que definitivamente tiene 3% de aprobación, se le ocurra efectivamente aprobar un aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte? Víctor Andrés. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque es una torpeza, ¿no? Además, a una mujer que le han regalado roles, brazaletes, carteras, que le invitan aquí, que le invitan allá. Una persona, además, que le metió un juicio a la RENIEC para cobrar sus sueldos, atrasados o pendientes, y que no renunció a sus sueldos a pesar de que ya no estaba trabajando en la RENIEC. O sea, es una reclamadora salarial definitivo. Y que ahora logre o quiera que le suban el sueldo me parece grotesco, realmente grotesco. Más que quiera, lo logró. Aurelio Pastor, A ver, esta visión política de la presidenta, ¿no? es terrible. A mí me parece que es inoportuno, es éticamente cuestionable, es socialmente provocador, insensible frente a la realidad en que viven millones de peruanos que todos los días están tratando de poder cubrir la canasta básica, que la presidenta de la República tome una decisión que además no tiene ninguna justificación para una persona que tiene menos del 5% de aprobación y que productivamente, como hoy día se ha recordado, ni siquiera puede explicar o sustentar un aumento Productivamente, salarial. eso lo ha dicho el economista González Izquierdo, O sea, ¿no? desde Que el su punto de productividad no merita pues 35.000 Así es. soles. Pero hay que decir que la historia de los sueldos de los presidentes no es una cuestión nueva. Tenemos la evolución de los sueldos de los presidentes de la República desde el gobierno de Alejandro Toledo. Ahí está Alejandro Toledo con 42.000 soles. Fue Alejandro Toledo. Alan García, cuando asume Alan García, baja el sueldo y lo baja a 15.600. Luego le sigue Ollanta Humala, 15.600. Pedro Pablo Kuczynski, 15.600. Martín Vizcarra, 15.600. Francisco Sagasti, 15.600. Y Pedro Castillo, 15.600. Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, con el que viene Dina Boluarte, 15.600. Ahora a la presidenta Dina Boluarte le van a aumentar 20.000 soles más, es decir, más del doble. Estamos viendo ahí la evolución. Hay que ver el récord. El récord es de Alejandro Toledo, que arrancó con 42.000 soles. Supera todavía a la presidenta Boluarte. Luego viene Alan García y lo reduce a menos de la mitad, que también en su momento fue criticado. ¿Cómo evaluamos esta evolución? A ver, es una larga historia, ¿no? Hay que recordar que en el gobierno militar no cobraba sueldos. El señor Velasco y el señor Moreno Rodríguez no cobraban sueldos porque cobraban su sueldo de general, no cobraban su sueldo de presidente. Cuando sube Belaúnde al poder el año 80, su sueldo era $250 mensuales. Cuando Belaúnde acaba su periodo del año 85, invita a Alan García para que conozca Palacio. Lo lleva y, en fin, y le enseña los dormitorios, dónde se va a ubicar, dónde va a circular, dónde está el comedor, la cocina, etcétera, ¿no? Le enseña toda la parte residencial de Palacio. Y cuando se quedan a cenar, le dice a Alan García, el presidente Belaúnde, dígame usted, presidente, ¿cuánto gana? Entonces Belaúnde le mira al edecán, que no sé si irá Quiabra o alguien más, porque ellos han sido decanes, le dice, vaya usted a mi escritorio y saque de mi escritorio un sobre, que es el último que me han entregado, es mi último sueldo, tráigalo usted. Entonces va el edecán, trae el sobre, abre el sobre, le enseña el cheque de Alan García, $250. Entonces García le dice, ¿pero usted gana esto, presidente? Sí. ¿Pero usted le alcanza? Bueno, dice, Violeta es muy ahorrativa y acá yo no gasto nada. Bueno, vivía acá en no sé, Palacio. acá tengo hasta peluquero en Palacio, sé que realmente no se gasta en nada e inclusive he podido ahorrar. Pero claro, entiendo, pero dije, yo tengo hijos menores, bueno, entiendo que usted tiene hijos menores. Si es así, no se preocupe,
Y yo mañana, en el último Consejo de Ministros de mi gobierno, aprobamos una subida de sueldo. Una subida de sueldo, porque ya los parlamentarios se habían subido el sueldo a $1.000 aproximadamente en ese momento, ¿no? La Cámara de Diputados, con Elías Mendoza a la cabeza, y el Senado. Bueno, y efectivamente al día siguiente yo era secretario del Consejo de Ministros, yo hice el decreto, se aprobó, no sé si era 500 o 600 dólares que se subía, y se publicó. Pero la prensa criticó a García por la subida de sueldo. Faltaban 15 días para que asuma el poder y la prensa empieza a criticar a García diciendo pues que se quiere subir el sueldo él, qué sé yo. Pero ya lo había subido Belaúnde para el gobierno. O sea, claro, para lo subió para García, claro, no para él. Que ¿no? Eso pudo ser una salida de Dina Boluarte, decir yo aumento el sueldo al puesto de presidente de la República, pero no para mí, para el siguiente, para el que venga. Es decir, como debe ser, sido como debería ser. Una salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después, bueno, ante la crítica, García renuncia a la subida de sueldo y se queda otra vez en con la los $250. Pasa el tiempo, sube luego Fujimori. Con Fujimori se suben los sueldos, más o menos a esa cantidad, 15,600, se suben los sueldos de los parlamentarios. Cuando se va Fujimori, Paniagua entra y no cobra, porque cobra el sueldo del Congreso. Luego entra Toledo. Toledo con el primer ministro Dañino se suben el sueldo a lo que está ahí, 42.000 soles. Ante la crítica, Toledo se lo baja, no a 15,600, se lo baja un poco solamente. Llega García y se lo baja a la cantidad que figura en el día de hoy. Esa es la historia más o menos. También Alan García fue criticado porque para que vayan los mejores, es que tienen que ser atractivos. Eso por un lado. Pero por otro lado dice que se corrigió, ¿no? Se corrigió. Pero por otro lado tampoco es posible que un primer ministro tenga más sueldo que un presidente de la República como venía ocurriendo ahora. ¿Es posible encontrar un punto en medio? Hay una distorsión ahí que se origina durante el gobierno de Humala, porque es el ex premier Villanueva quien incrementa los sueldos de los ministros. Porque los ministros ganaban igual que el presidente de la República. Y es con Villanueva que se incrementa el sueldo de los ministros al doble, prácticamente, que es el que se ha mantenido y creo que se mantiene hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, pero efectivamente... El sueldo de los ministros es de 30.000 soles. Creo que es un poco más. Sí, un poco más. 30 y tantos. Además se sube el Supremo. Pero eso es recién desde el gobierno de Humala, porque en la época nuestra, ¿no? ¿Usted no ganaba 30.000 soles? No, yo no he ganado como ministro, porque yo me fui al ministerio, pero seguí manteniendo mi sueldo de congresista. Usted ganaba como congresista. Me quedé con el sueldo del Congreso en la misma planilla del Congreso, ¿no? Los ministros ganaban un poquito más porque tenían un descuento menor. Pero bueno, eso no es el tema. Lo que hizo Alan García el año de 2006 cuando llega Luis es dar un mensaje político. A pesar de que la situación económica del país no era como ahora. Estábamos en una economía en crecimiento que venía siendo administrada de manera correcta y el crecimiento era un crecimiento sostenido que él luego lo eleva hasta niveles de 8, 9%, pero aún así no se incrementa el sueldo, ni se incrementan los sueldos de los congresistas. Es más, durante el final del Congreso del 1 al 6, se disminuyeron los ingresos de los parlamentarios porque eran 16 sueldos y pasaron a ser 14, eliminándose 2 modificaciones al año, al punto tal que un asesor en el Congreso hoy puede ganar más que un congresista. Sí, se han dado y se han visto esos casos. Ahora, entonces, hay que recordar que cuando se hace público el pedido del informe técnico, se hace público, ustedes recordarán hace más de un mes aproximadamente, esto genera la renuncia del ministro Salarde. Y escuchemos lo que ha dicho hoy el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sobre ese tema. Veamos. Legalmente y técnicamente es lo que corresponde que el presidente, como máxima autoridad del país, es el que perciba un sueldo mayor. Entonces, el timing parece que no es el más feliz, habida cuenta de toda la crisis de falta de legitimidad que tiene la presidenta. Esto, con toda seguridad, no nace del Ministerio de Economía y Finanzas. Alguien ha tomado la decisión y probablemente ese alguien haya sido o la misma presidenta o el premier, porque yo no puedo concebir que la línea técnica y hay una dirección, el Viceministerio de Hacienda que se encarga de estos temas, de motu propio haya decidido, oye, es hora de que la presidenta gane más y corregir este populismo que se hizo en el pasado. Entonces ahí ha sido respaldada por su gabinete
y vamos a ver pues las consecuencias, ¿no? Nuevamente, yo creo... Bueno, es importantísimo lo que dice Luis Miguel Castilla porque afirma categóricamente que con toda seguridad esa iniciativa no nace del Ministerio de Economía y Finanzas y él debe tener información privilegiada. Él ha sido funcionario años del MEF y luego ha sido ministro. Entonces, ¿de quién nace esta iniciativa, Víctor Andrés? Bueno, de la Presidencia de la República, de ella misma. O sea, ella misma dice, quiero que me aumenten el sueldo. Así yo no puedo vivir con esto y quiero que me aumenten el sueldo. Así de simple. Hay que recordar que la teoría siempre ha sido que el presidente de la República sea el funcionario que más gane dentro de la administración pública. Lo que pasa es que eso ya se perdió. Hoy día los vocales supremos, el BCR, el Petroperú, el Contralor, todos ganan mucho más que el presidente de la República. Pero el presidente de la República, por decoro y por ser el personificado de la nación, es la persona menos indicada para duplicarse un sueldo. Claro. No, siendo sobre presidente, todo ¿no? las circunstancias políticas. No, es grosero, pero además, aun cuando no haya sido iniciativa del ministro de Economía, poco decoro también del ministro de aceptar que el presidente se suba. O sea, a mí de ministro en este momento. No, y por último puede renunciar. Sí. Pero ya hemos visto que el propio Julio Velarde ha dicho que no hay peso en el MEF. O sea que al MEF le pasan por encima. Pero esto no es lo peor, digamos. Tiene 35.000 soles que son pensionables, ¿no? O sea, cuando ella se vaya, va a ganar 35.000 soles de por vida. Eso es. De por vida. Exactamente. Eso es lo escandaloso. Por eso es que después de los años 80 que se aprobó en la Constituyente ese año, el 78 y 79, que los presidentes de la República ya no ganaban dinero por el Palacio de Gobierno, sino que ganaban dinero a través del Congreso porque iban a ser senadores vitalicios. Y como senador vitalicio iba a ganar un poco más. Ahora, entonces, este sueldo es el sueldo del puesto presidencial. Se le aumenta y es pensionable. ¿Esto le alcanza a Francisco Sagasti, a Martín Vizcarra o no? Alcanzar a todos. Les tiene que alcanzar a todos. Porque ellos tienen una pensión indexada al sueldo presidencial. ¿No es Eso cierto? seguro. Todos van a ser beneficiados con el mismo ingreso y la señora Boluarte cuando deje el gobierno... ¿A partir de la fecha o con fecha retroactiva? No, yo creo a partir que de la fecha. Bueno, ¿no? es que también pueden querer... pueden hacer una interpretación cualquier cosa puede pasar en este gobierno. ¿eh? Bueno, pero la presidenta Boluarte tiene varios beneficios y creo que Víctor Andrés lo recordaba, pero yo quiero ir al detalle y escuchen esto. La presidenta Dina Boluarte, como exfuncionaria de RENIEC, le hizo un juicio a RENIEC por derechos laborales, sindicales, ETS, en fin. ¿Y sabe cuánto ganó? 480.000 soles en el año 2023, que se empiezan a pagar desde el 2025, desde este año, en 5 años. Entonces la presidenta Boluarte, además de los 35.000 soles que lo va a tener de por vida, por 5 años le van a pagar en armadas, como se dice, 480.000 soles. Entonces, esto realmente los peruanos deben decir, bueno, qué suerte la de algunos, ¿no? Porque es cierto, estamos de acuerdo que hay que tener buenos salarios para todos, y especialmente para la presidencia de la República como puesto. Pero a eso hay que sumarle 480.000 soles. Bueno, esto es parte de su voracidad, ¿no? Por el sueldo del Estado, por vivir de la teta, de la ubre del Estado, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Yo creo que, claro, como tiene tan baja popularidad, entonces realmente no le importa un pepino perderla. ¿Qué más si ya está en el suelo, qué más puede perder? Por lo tanto, cualquier cosa puede pedir esto y algo más adelante, ¿no? Ahora, pero no solamente es eso, sí hay algo más que puede perder, y lo ha perdido la vergüenza. Porque además lo que señala Diana es que ese proceso contra el RENIEC lo gana siendo presidenta de la República, claro. No lo gana como funcionaria, como un ciudadano común y corriente. Y la gente percibió en su momento que lo ganaba por ser presidente, o sea que la influencia de presidenta le había permitido ganar ese ingreso. Hay que decir que es casi $500,000 de soles porque son como 480.000. Hay que decir en honor a la verdad que ella interpone la demanda en el 2020 y la gana efectivamente la gana como presidenta en el año 2023. Claro, sí. O sea, lo hubiera dicho yo... Bueno, me abstengo, no por decoro. La palabra por decoro debió retirar la denuncia. La demanda debió retirarse por decoro. Pero no hay... Bueno, pero siempre hay formas. En todo caso pudo haber
ha aguantado un poco a que esté fuera, Lo que lógico pueda ganar es en otras circunstancias. Bueno, pero no Renier utilizó el sacó un cargo para ganar. comunicado, ¿no? Total, total. O sea, Renier en ese momento sacó un comunicado y le dijo que habían otros pagos que hacer y que le iban a hacer a partir del 25 y durante 5 años. Pero yo les quiero mostrar y hacer un recuerdo a los televidentes y a ustedes para el comentario, porque la señora Dina Boluarte pide aumento, se lo dan, pero para ella piensa que los peruanos pueden vivir con un menú de 10 soles. Veamos. Seguiremos, queridas hermanas, con ustedes y con ustedes, trabajando para mejorar la calidad de cada uno de sus hogares, dando empleo, dando el apoyo, porque son las mujeres que cuando ingresa, así sea un poquito de economía, la saben administrar de la mejor manera. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres, pero también acompañadas de los compañeros que acompañan a ustedes. Porque nosotros nos la inventamos, dicen las mujeres de este país, con 10 solcitos. Bueno, ella se la inventa muy bien, ¿no? Porque tiene 480.000 de RENIEC y 35.000 solos de sueldo. ¿Cómo decirle eso a las madres peruanas? Y todo pues, pagado en Palacio, soles. porque en Palacio no gasta un centavo, no gasta nada, o sea, todo, en Palacio está todo cubierto, así que los 35 son limpios de polvo y paja. Me parece que es una persona con poca vergüenza, la verdad, ¿eh? Ahora, hay otro detalle. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque uno dirá, vas a gastar en abogados cuando salga, porque tiene muchos procesos, pero los abogados, como es expresidenta, también lo solventa el Estado, ¿no? O sea, ni en eso va a gastar. Apoyo judicial, porque eso dice la ley, ¿no es cierto? Pero hay que recordar, y yo quería decirte que está demostrando demasiada angurria en estos temas, ¿no? Primero con el tema de la liquidación de RENIEC, el sueldo, pero en el camino vinieron todo este problema de las joyas, una sensualidad para temas que no son absolutamente trascendentes para alguien que ocupa un cargo tan importante. Pero son las joyas y es también la cirugía estética que todas y todos las personas que deseen tienen derecho a hacerlo, pero la señora dijo que no tenía recursos para pagarla y, como se decía antes, se fió. Le dieron crédito y un año después lo pagó. O sea, eso también es un poco llamativo, ¿no? La ciudad de Boluarte no se da cuenta que el solo hecho de haber sido presidenta del Perú es ya un título mucho más importante que inclusive que un título profesional. Es un título que le abre las puertas de cualquier parte dentro del Perú y fuera también. Entonces, me parece de una codicia tremenda pretender pues ganar ese dinero en un país donde el sueldo mínimo es 1.100 soles. Ahora, la presidenta de la República es la única que se lleva su sueldo a casa. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los demás funcionarios no es así. Ahora hay otro régimen, por ejemplo, los que están en AFP terminan su función. ¿En CAS? En CAS, no, y claro, o por ejemplo los parlamentarios no se llevan el sueldo de parlamentario a CAS, eso es importante. ¿A qué se refiere con me el refiero sueldo a que casa? el presidente de la República sigue recibiendo como pensión el sueldo que recibe. El mismo sueldo. Pero no pasa eso con los ministros, por si acaso. No pasa eso con los congresistas o con los parlamentarios, no pasa eso. Cada uno se somete al régimen penitenciario, al que pertenece. El régimen penitenciario puede ser más adelante. Pero el régimen penitenciario al que pertenece. Pero el único que recibe el sueldo que corresponde al cargo es el presidente de la República, nadie más. Entonces, ¿correcto? a eso se refiere usted. Ahora ya la nueva generación de parlamentarios, por la edad que tienen, estarán todos en una AFP. Bueno, y hay algunos parlamentarios que se han puesto dobles sueldos. Porque antes había la cédula pensión viva. Y la remuneración. Antes había cédula viva, ¿recuerdas? Claro. La cédula viva se trancó. Homologaba. Durante el gobierno la cédula viva no llega a más de 8.000 soles. Eliminamos la cédula viva. Pero los militares tenían cédula viva y hay algunos que la mantienen. Pero es que ha salido una ley miembros que lo de las favorece. Fuerzas Armadas. Hay una ley que lo favorece, que distingue pensión y remuneración. Lo que no distingue es que los dos dineros son del Estado. Porque una cosa es una pensión... Pero sí hay una diferencia entre pensión y remuneración. No, perdón, el dinero es del Estado. Nunca se ha permitido eso.
los Usted militares... habla de la ley que acaba de el ser Ministerio aprobado, Público dijo que no era inconstitucional, ¿no? Así es. Esa ley, a mi modo de ver, es inconstitucional, porque siempre en el Perú los militares, los policías, excepto los maestros, han tenido un sueldo del Estado. Un sueldo o pensión, pero eran dineros del Estado. El fondo Salían es uno elegidos, solo. recibían el sueldo de la elección. Así es. El único ingreso permitido adicional Era es el de educación. profesor. Así es. ¿no? Y eso lo han cambiado. Pero bueno, catedrático claro, es que ellos dicen que Pero la también pensión es una falta de ética, es también es un una ética. ahorro No, de toda perdón. su Si vida. fuese, perdón, no es así. Si fuese AFP, lo entendería, pero no es AFP. Es una jubilación del Estado, que es diferente. Y ahí es una pensión del Estado que es solidaria, es un fondo común, no es tu cuenta personal, que es diferente. Mira, la ley puede tener varias interpretaciones y seguramente encontraremos algún laboralista que va a entender y va a decir que sí les correspondiera. Pero no es éticamente correcto recibir pensión y al mismo tiempo éticamente. Y además tú no sacar es la ley bajo tu periodo, ¿No es cierto? tu periodo parlamentario y fomentarla. Votar Ahora, o no votar, pero fomentarla. Legalmente los jueces y los abogados, los laboralistas encontrarán alguna respuesta de un lado o del otro. Pero vamos a lo ético y acá lo que se reclama a la presidenta también es un tema ético. No es ético lo que ha hecho en este momento, Claro. frente a la crisis que hay en el Perú, frente a los problemas que tiene la mayoría de los peruanos, incrementarse un sueldo en 120% no es éticamente correcto. Y socialmente, como lo dije, es una provocación, Porque si esto Es empieza... una cachetada a la pobreza. Ahora, ¿usted cree que esto puede generar algún tipo de protesta callejera? ¿Esto no va a trascender? No. Porque claro, uno dice, No. uno escucha comentarios y lo No primero... va a haber un paro nacional por esto. que No va a haber un paro nacional. No va a haber, pero sí va a haber una indignación Y nacional. en el Congreso Nada. tampoco va a pasar tampoco se nada. cohabita Tampoco. con el gobierno. Tampoco. Además ellos mismos han aprobado la Tampoco. ley esta de los dos sueldos. O sea que... Tampoco. Entonces no se Ahí espera- hay un problema en el Congreso no se también espera- que porque deberíamos claro, si el conversar, Congreso es ¿no? fiscalizador, se supone que por lo menos citarían al ministro de Economía, me Es que el imagino, Congre- mañana. A mí no me sorprendería que ahorita los congresistas quieran homologarse Al presidente. de la República. Eso es lo que va a pasar. Lógico. Antes que se vayan. Así es. Cuidado, ¿ah? Antes que se vayan. O sea que ustedes creen que los parlamentarios, Claro. en vez de fiscalizar, se van a Vamos a homologar. Hoy por día supuesto sí. que sí. Hoy día sí. porque están No en tengo el la piso, no tienen nada que perder. Así es. Así es. No, sí tienen, porque tienen una reelección. Bueno, pero es que ellos Pero saben que la más- reelección va a ser muy poca y necesitan plata para su reelección además. No, pero es muy poca. Eso es lo más... Bueno, y hay otro tema que conversar, que es el Parlamento, ¿no? Y lo que debe significar el nuevo Parlamento, el que debe tener un Parlamento- comportamiento totalmente distinto. Bueno, pero ya estamos empezando mal con el Senado. Porque nos dijeron, Exactamente. nos dijeron Entonces ellos aquí dicen. para aprobar la ley, ¿qué nos dijeron? No le va a costar un sol más Es que no al debería, Estado. Diana. Pero ¿cómo? Estamos pagando el alquiler No debería. de 100.000 soles para la unidad ejecutora y construcción por más de 100 800 millones de mil. soles adicionales. 100 millones. Sí. Pero hay... Sí. ¿Cuántas escuelas Pero hay se podrían algunas hacer con 100 reformas, millones? Ahora- Víctor Andrés, que tú sabes, ¿no? Pero ayer la doctora Marta Chávez nos decía que eso cuesta, pues, y que hay que Yo no hacerlo. creo que eso cueste. No Yo cuesta creo que nada. hay formas, hay mecanismos, y Víctor Andrés conoce muy bien, ha estado mucho tiempo en el Congreso igual que yo, sabemos muy bien que hay mecanismos que pueden hacer que se disminuya mucho el presupuesto del Parlamento. En primer lugar, deberíamos acabar, por ejemplo, con esas excesivas asesorías que hay por cada uno de los parlamentarios. Y espero que los senadores, que son gente que trae ideas, que son elegidos porque tienen algo importante que decirlo al país, deberían ser bastante austeros en su representación. Usted habla con De mucho, repente- con mucho entusiasmo de los senadores, No, porque no, está no. pensando ir al no. Senado, porque En habla que son absoluto, personas que estoy traen yo ideas. estoy en mi estudio feliz de la vida. No va a postular. No es así, no es así. Pero si su partido Yo aprisa, lo que convoca. sí creo es que el Congreso, y a propósito, por ejemplo, de esta elección de la nueva mesa directiva, tiene que dar un salto cualitativo en el tratamiento de la institución. O sea, lo que se está haciendo ahora con esta nueva denuncia de ese gasto enorme para adecuar el Parlamento a la llegada del Senado, lo único que va a hacer es va a arrastrar a una segunda Cámara que todavía no existe, a un descrédito como el que tiene el Parlamento. Y eso tiene que cambiarse. Y lo va a cambiar la conducta que asuman los parlamentarios nuevos y que desde mi punto de vista podría empezar inclusive con esta nueva mesa directiva que va a ser elegida en las próximas semanas, que tiene que dejar atrás todo lo que ha significado el Parlamento para pasar a una nueva etapa en donde se trabaje con eficiencia, Bueno. con austeridad. Ojalá. ¿no? Ahora, ¿qué? Pero yo quiero precisar algo.
el parlamento anterior, del cual Aurelio creo que también fue parte, yo también, ¿no? El que cerró Vizcarra, ¿no? El que cerró Fujimori. Ah, en el 92. Tú me pones, yo sí. Ese parlamento tenía 240 personas, congresistas, 60 senadores y 180. ¿Cuánto costaba la Cámara de Diputados? 25 millones de dólares. ¿Cuánto costaba la Cámara de Senadores? 15 millones. En total, 40 millones de dólares. Hoy día, 130 le cuesta al país 440 millones de dólares. Antes había 800 trabajadores, hoy día hay casi 5.000. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, de verdad que se espera. Los costos son relativos, pero el número de trabajadores... Se espera que haya una nueva mirada, por decirlo de algún modo, porque nos dijeron, repito, que no nos iba a costar nada. Ahora, lo que nos está costando mucho, y con eso vamos a terminar, es el tema del reinfo. Políticamente el reinfo está golpeando bastante al gobierno, porque sin duda se va a prolongar a diciembre y no dudamos que en diciembre vuelvan a pedir. Ahorita hay una huelga y las imágenes que estamos viendo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las imágenes de los mineros acampando en pleno, ahí estamos viendo, por ejemplo, frente al ministerio, ¿no? Ahí comen, ahí pasan todo el día, ¿no? Duermen, hay personas con niños, ¿no? Entonces, acá la verdad es que hay una presión al ministro, efectivamente, que dice que no va más en diciembre, cosa que dudamos. Desde el Congreso, el congresista Segundo Tapia también está alentando. ¿En qué va a terminar esto? Porque parece lo de nunca acabar, ¿no? Bueno, yo creo que tiene hasta diciembre plazo para poder ordenar la casa y no sé en diciembre qué cosa pasará, pero el problema es algo más. Hay que ver la manera de cómo controlamos el oro en el Perú. El 47% del oro del Perú se va afuera y es totalmente ilegal o informal. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que ver la manera de que el Banco de la Nación intervenga y compre oro. Pero ¿usted está de acuerdo con ese proyecto de ley? Porque unos dicen que es blanquear lo ilegal. No, es formalizar. Es decir, en el Perú ha habido en el siglo XIX el estanco de la sal, del guano, después ha habido de la coca, ha habido del tabaco, etcétera. Para centralizar una actividad de esa naturaleza, que es recursos naturales, tiene que tener un tratamiento único y el Estado lo puede hacer perfectamente bien. A ver, yo lo que creo es que las normas que persiguen la minería informal en gran medida y las pocas oportunidades que a veces se dan para participar en esta actividad, ha generado todo este sistema que hoy está destruyendo no solamente la minería en el Perú, sino la formalidad de todo el sistema. Hay zonas que están tomadas absolutamente, donde el Estado ya no tiene nada que hacer. O sea, hay una realidad, ¿no?, que deberíamos nosotros abordar directamente y entender que la minería tiene que ser también un espacio para que puedan participar sin tanta exigencia burocrática sectores de la pequeña, mediana minería, sin las exigencias que obliga a esta informalidad, porque los únicos beneficiados son las mafias. Bueno, pero esta parece una guerra ya perdida en este gobierno. Yo les agradezco mucho, Víctor Andrés García Belaunde y Aurelio Pastor. Muchas gracias. Y nosotros tenemos otra noticia que compartir con ustedes, porque hoy el equipo especial Lava